Hola, bienvenidos y bienvenidas a Música y Deporte. Hoy vamos a hablar del fútbol como proceso de aprendizaje, es decir, qué implicancias o qué cualidades le encontramos al fútbol para llevarlo al aula y así generar un proceso de aprendizaje. Bueno, como manera de introducción, podemos decir que durante el siglo XX y el inicio de las maneras de proyectar los procesos de aprendizaje en relación con la educación se han ido modificando significativamente, no solo en el sentido del análisis de contenidos a la hora de prepararse frente al aula, sino también en la estructura de expresión o desarrollo de contenidos frente a ella. Uno de los que ha trabajado estos temas, es decir, los procesos de aprendizaje, es el pedagogo y psicólogo estadounidense John Dewey, que planteaba lo siguiente: la educación como crecimiento, desarrollo o proceso de madurez requiere una interacción continua entre el individuo y su entorno. Esto se produce a lo largo de toda la vida, por lo que no hay que pensar solo en términos de escolarización formal, ¿no? Además, él también decía que la educación es la formación a partir de la experiencia, ¿no? Eso es lo que planteaba Dewey. Entonces, siguiendo la perspectiva de John Dewey, es importante considerar a la experiencia como pieza fundamental para que el sujeto desarrolle e incorpore diversas herramientas en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, podemos decir que independientemente de la actividad que el sujeto vaya a realizar, es decir, si la actividad resulta buena o mala, el sujeto va a incorporar cierta experiencia, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje, que puede ser bueno, que puede ser malo, pero va a tener una experiencia y va a tener una mejor noción de cuando se pare de vuelta ante esa actividad pueda desarrollarse de manera diferente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos desarrollar la teoría de Dewey con los diversos establecimientos educativos? Bueno, es allí donde nosotros podemos incluir al deporte, en especial uno de los más practicados y populares del país, el fútbol, ¿no? Que mediante este deporte podemos desarrollar diferentes perspectivas con la articulación de los contenidos curriculares y así aplicar una mirada experimentalista para su desarrollo, ¿no? Además, sería interesante ver cómo aplicar esta teoría en los distintos niveles educativos. Por ejemplo, en el nivel inicial, mediante la elección de elementos específicos, podemos empezar a desarrollar el concepto de objeto, ¿no?, el concepto de símbolo, ¿no?, a diferenciar las formas, tamaños que estos tienen, como por ejemplo un balón de fútbol, ¿no?, que es una esfera, las formas de los arcos, los rectángulos, ¿no?, la circunferencia que tenemos en la cancha, etcétera, ¿no? Entonces, podemos encontrar diversas aplicaciones, ¿no?, desde un nivel inicial en el que podemos desarrollar diferentes opciones. Además, también podemos tener en cuenta los diversos colores de la camiseta, podemos enseñarle los colores, los números, el abecedario. Puede ser que su nombre o su apellido se encuentre en una camiseta y empiece a relacionar, ¿no?, ese sujeto, ese individuo, ese alumno, empiece a tener una mejor noción, ¿no?, de lo que son los números, las letras, el abecedario, etcétera. Entonces, también tenemos que recordar que en esta etapa de la escolarización los chicos realizan todas las actividades colectivamente, ¿o no? Es decir, que su desarrollo en el aprendizaje se trata de compartir con el otro, compartir un vínculo con el otro, llevar a cabo ese aprendizaje a través y con el otro, mediante procedimientos y procesos diferentes a los que se enseñan en las escuelas, ¿no? Por eso es la idea que tiene John Dewey, ¿no?, es aplicar y despertar ese interés por el saber y así producir conocimiento mediante distintas prácticas educativas. Por eso, la inclusión de este deporte a la hora de tener otra herramienta para que los alumnos puedan entender e interpretar junto a su maestro los distintos contenidos curriculares es muy importante, ¿no? John Dewey también decía que la experiencia educativa no funciona si no hay una comunicación, y esa comunicación
tiene que venir con el presente y pasar al futuro. Otros psicólogos que han llevado a cabo estas experiencias, estas prácticas educativas saliendo de la escuela tradicional, por decirlo de alguna manera, es el psicólogo estadounidense Jerome Bruner, ¿no? Que él plantea en su libro Educación, Puerta de la Cultura, más específicamente en el primer capítulo, que la creación de significados supone situar los encuentros con el mundo en sus contextos culturales apropiados para saber qué tratan, ¿no? En la educación, los seres humanos construyen realidades y significados mediante cajas de herramientas que aporta la cultura para su realización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Jerome Bruner acá, ¿no? Que es importante que la educación es mucho más que aprender conceptos científicos, ¿no? Que la educación es un medio donde se construyen significados y símbolos y signos que se construyen mutuamente, y es un código que compartimos y tenemos todos en común, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje. La construcción de los significados es algo primordial en la educación, y en un deporte como el fútbol se puede ver. Construir herramientas en relación con ese deporte y a partir de ahí empezar o pensar en los procesos de aprendizaje. Por eso es importante entender que la creación de significados, como las herramientas que puedan tener o desarrollar los alumnos, tienen que ser guiados por el profesor, buscando nuevos métodos para transmitir ese saber, o que simplemente que puedan ir incorporando estos conceptos los alumnos, ¿no? Por eso el fútbol es uno de los deportes en los que podemos encontrar estos atributos y más, porque es una acción colectiva, porque tiene una práctica que contribuye y lleva al descubrimiento de los valores, ¿no? Recordemos que muchos de estos alumnos, en especial los que están en la primaria y en la secundaria, empiezan a analizar y pensar de manera autónoma cómo es el mundo que los rodea, ¿no? Empiezan a criticar, empiezan a observar, lo empiezan a interpretar, se empiezan a encontrar con el mundo que los rodea, ¿no? Y de ahí es la importancia de la educación, que le dé esas herramientas, ¿no? Para que puedan construir esos símbolos y esos signos, ¿no? Y esas herramientas te lo da la cultura, y la educación puede ser parte de ello relacionado con el fútbol. Por eso es muy importante, ¿no? Salir de lo que es la enseñanza, ¿no? Del estilo tradicional, para que los alumnos puedan interpretar mejor los contenidos y así tener una mejor experiencia en el desarrollo de aprendizaje. Bueno, nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado mucho esta parte y este segmento que es muy interesante de música y deporte. Hasta la próxima.